yo les había dicho que después de escuchar el oral pasáramos directamente a los criterios, pero me parece interesante que puedan decir brevemente o hacer algún comentario en relación con el oral en su totalidad. Si hay algo que les llamó la atención o que los sorprendió, les pareció como destacable o sobresaliente. Antes de desarmarlo en criterios, ¿no? Si alguno quiere decir algo sobre el oral. Sí, Marianela, sí, sí. Hablen nomás, ¿eh? Sí, bueno, en la primera escucha, bueno, yo voy a decir lo que anoté, ¿no? Esta cuestión de trabajar y anotar, ¿no? Que uno siempre tiende a ver lo que no está como profesor, ¿no? Y el examinador es al revés, ¿no? Encuentra eso que está. Pero bueno, encontré, en función de la cuestión global, estuvo bien cómo empezó, pero sí fue un poco extensa. Por momentos, en los fragmentos se perdió, ¿sí? La respuesta, ¿sí? A esa cuestión global y a esa focalización en sí. Después se dijeron cosas muy ricas, ¿sí? De observación de texto, en los dos textos. En el primero más que en el segundo, me parece que se le dio un poco más de tiempo al primero, ¿sí? Se exploró un poco más el primer texto que el segundo. No calculé muy bien el tiempo, pero me dio la sensación que faltó un poco, que se pasó un poco de este tiempo. Por momentos también ilustró y por otros momentos no, ¿no? Eso para el criterio B, debería ser. Me gustó cómo presentó la biografía, bien breve, porque bueno, mucho tiempo no tienen. Sí, por ahí las biografías debería estar un poco más conectadas con las ideas del autor. Mencionó alguna que otra técnica, sí, literaria, así que bueno, bien, eso es una de las cosas que observé, entre otras, y en el segundo fragmento no hace tanta referencia a la cuestión global, no sé si eso es pertinente o no, es una observación que bueno, estoy ahora en práctica. Y después como bueno, que faltó analizar más en profundidad el fragmento en sí, ¿no? Explorar ese texto. Sí, bien dijo lo de la puntuación, El algunos que otros primero, entonces, verbos y sí, el demás. primer fragmento. Sí, Ah, el primer fragmento, sí, sí. O sea, se basa en ideas y temáticas, ¿no? ¿No? Que eso es válido, claramente, pero por ahí faltó alguna que otra cosita, más que nada en cuanto tal vez a la técnica o algún que otro tipo de recurso. Se mencionó eso al pasar, pero bueno, también comprendo que son 5 minutos, ¿no? Entonces 5 minutos para uno, 5 minutos para el otro. También lo que observé es que por momentos ha comparado los fragmentos, eso sí, una también. vez, sí, Y sí. por otro lado, las preguntas del profesor, ¿no? Me parecían que algunas eran pertinentes, es decir, cuando le respondió bien la alumna que dijo, bueno, no sé a qué te referís, ¿no? Es como, quedó como medio descolocada esa pregunta, porque por ahí uno tiene que enfatizar o ayudar o poder, a ver, que el alumno pueda reforzar aquello que no quedó muy claro, ¿no? En el oral. Y sobre todo ahí como redireccionar una cuestión global, ¿no? Claramente que creo que la sabemos de antemano, me parece que era algo así, que estaba en la guía. Bueno, y eso, digamos que eso es lo que observé. Algunas preguntas, estuvo bien de la obra en general, ¿sí? Eso también como para reforzar, y eso. Pero bueno, gracias a mis compañeras que se prestaron a eso y bueno, es una observación, ¿no? O sea, nada más. Sí, Pero bueno, es una observación claramente mía. ¿M? O sí. sea, estuvo Pedro, bueno, el trabajo está buenísimo. sí. Pedro, vos que levantaste la mano, quizás tratemos de pensar en algún comentario global primero, después los desarmamos en criterios, ¿no? Sí, yo solo un comentario global. La pregunta de la docente que hace de, de supervisora, en relación a que el segundo texto, el tema del patriarcado, no está muy claro y que por lo tanto reafirma el papel del padre en ese sentido.
es lo que a mí finalmente me dejó tumbando la cabeza un poco, porque el tema del patriarcado presente en las dos obras, bueno, cuestión de cómo lo ves, ¿no? Pero me dejó, fue pertinente la pregunta y le permitió al estudiante profundizar un poco el tema, porque en el segundo texto ese tema no está tan, no lo sé, no lo veo tan visible, ¿no? O tan bien trabajado, pero bueno, es lo que quería decir. Bueno, Horacio, ahí vi tu mano en Sí, alto. simplemente pensar, no dejar de pensar o de imaginar que las intervenciones han sido de una estudiante y su profesora, una exposición fluida, rica, bastante equilibrada, y lo que me llamó más la atención es ese pasaje de lo particular con cada uno de los fragmentos a ideas interpretativas generales expresadas mediante un vocabulario muy pertinente de la estudiante. No controlé el tiempo porque estaba tomando notas. Me pareció que las intervenciones de la profesora quizás se extendieron un poquito, cosa que nos suele suceder cuando por ahí nos gusta, además recibimos con entusiasmo la exposición del alumno y nos endulzamos con algunas preguntas porque indudablemente la riqueza de la exposición y de los textos lo promueven. Sí. Yo no vi la duración, porque acá no tenía manera de ir viendo. No. Miraba en el reloj y me parece que llegaron a los 15. Si se pasaron fue apenas, ¿no? Eso no, es lo que... perdón, yo quiero decir algo de eso. Lo hice con cronómetro adelante. Sí. Y estoy muy orgullosa. No, yo miré medio 15. La duración estuvo bien, la duración estuvo equilibrada. Yo creo que igual a lo que se refiere Horacio es que quizás mis preguntas eran como demasiado extensas en relación, que a veces yo lo tiendo a hacer continuamente porque nos pasa mucho, y uno como que termina como sobreexplicando para que el alumno entienda bien a lo que uno se refiere. A veces uno hace preguntas, uno necesita hacer preguntas, desde luego, y por ahí uno introduce preguntas que dan lugar o que darían lugar a mucho intercambio. A eso es lo que me refería, ¿no? Y bueno, y desde luego... Sí, lo hacemos todo el tiempo, yo lo hago todo el tiempo. Valorar positivamente el ejercicio de las tres. Sí, totalmente. Cada una, pero tratemos de pensar que Magdalena es una estudiante. Porque si no, es decir, pensemos en Magdalena sería como de las estudiante. Muy buenas estudiantes. Y que no tenemos... eso desde ya, o sea, hay que contextualizar que son estudiantes, profe, y que es el programa nuevo, y la verdad que está buenísimo. Y son estudiantes, obviamente. Y son estudiantes destacadas, eso también está claro. Sí, me parece también lo bueno de que cuando... Perdón, que el tiempo del primer fragmento, se quedó con una patita corta un poco. Me parece que fue más corto el tiempo del primero que el del segundo, ¿no? Y después la pregunta de Débora, empezando con el segundo, le dio como, lo hizo un bloque más grande, pero estuvo bien también retomar en la última pregunta el final del primer fragmento, porque me parece que eso hizo que pudiera como cerrarlo. Mónica, que tenés tu mano. Sí, yo, bueno, adhiero a lo que dijo Horacio, me gustó mucho cómo contextualizó brevemente y sin embargo cómo el resultado fue muy bueno de la contextualización. Pero tengo una pregunta, que es una duda que me surgió, cuando es el momento de las preguntas de la intervención del profesor, ¿se pueden hacer preguntas generales a la obra o hay que hacer preguntas sobre el fragmento? Porque hubo una pregunta general. A mí me parece que las preguntas pueden ser de las dos. Si de pronto ella no hizo mucho pasaje del fragmento a la obra, es el momento en el que hay que preguntarle eso. Creo que las preguntas frecuentes dicen algo así, o el material de ayuda, no recuerdo, que en esos 5 minutos el profesor primero tiene que ver qué es lo que le faltó al alumno y preguntarle eso. Si el alumno fue equilibrado, se refirió al texto, se refirió a la obra, se refirió a la cuestión global y habló de recursos, entonces puede hacer otro tipo de preguntas que considere necesario que agrega, pero tiene que preguntar primero aquello que le faltó, ¿no? O que cree además la pregunta que hizo sobre la obra me gustó, porque lo llevó a la musa, todo ese símbolo, pero bueno, era una duda que tenía. Está bien, gracias.
Déjenme hacer solo una observación. En una situación ideal, escucharíamos nuevamente el oral. Exacto, no tenemos sí. tiempo para hacerlo. Y entonces ahí podríamos ver todas estas cuestiones que nos quedaron. A ver, los tiempos, el equilibrio. De acuerdo. Solo intervengo en eso porque las quiero dejar a ustedes trabajar. A mí una cosa que me quedó mucho con la mención de la mousse y cuando Débora le preguntó por el final, esos dos alimentos que aparecen, el pan y la mousse, para mí son como perlitas, ¿no? Que uno puede, el acceso a algo tan básico como una comida, como algo que se puede comer, marca si esta chica cumple el rol o no. Si cumple el rol, si cumpliera mejor el rol, podría comer la mousse. Si cumpliera mejor el rol, puede tocar el pan, ¿no? Pero bueno, esto no necesariamente tenía que tocarlo en el oral, pero escuchando, uní esos dos Además, elementos. la mousse, después nos quedamos hablando con Magdalena, que la mousse cumple como ese lugar también decorativo de la mujer. Es lo que se le sirve a los invitados, es lo que se muestra y lo que termina demacrado al final. ¿no? Sí, como la madre, como la reina, o como es esa más niña sofisticado que el pan, ¿no? Claro, porque es una sociedad de consumo. Con Débora nos quedamos charlando después porque nos entusiasmamos, y yo entendía lo que se refería con metonimia, y me pareció interesante la idea, como si la mousse fuera una metonimia de la madre, ¿no? Como ambas terminan demacradas después de la fiesta, porque está toda sucia con cigarrillos, y también la madre, y como las dos cosas a la hija le están restringidas, ¿no? Exacto. Sí, pero interesante también en el rol de profe que no volvió a repreguntar sobre el recurso, porque muchas veces tendemos a repreguntar o estructurar la pregunta de otra manera. Y le expliqué, ella pregunta en un momento como, no sé qué te refieres con metonimia, no le expliqué, porque ahí me pongo a dar clase. Y no. A eso voy, por eso digo, me pareció eso también interesante, que muchas veces uno suele, y en este caso, en la alumna, más allá, que eso también es lo que está, digamos, lo que estaría en el oral y no lo que falta. Tal vez falta la respuesta a lo que le dice le pregunta concretamente la docente, pero sale como muy bien, con muchísima ventaja. Cuando repreguntamos todo el tiempo lo mismo es porque queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Me parece que porque yo no había pensado en metonimia, entonces dije, yo pensé metáfora, como que yo respondí de mi lectura. Magdalena, ¿cuál era la cuestión global? ¿La podés repetir? Sí, el vínculo madre-hija como un vínculo represivo. Y eso dentro de la sociedad patriarcal. O sea, sí, eso quedó claro. A mí lo que me pareció, la introducción fue clara, pero me pareció que mencionaste como tres cosas de cuestión global, todas relacionadas. Quizás para el oral hay que mencionar una sola, la cuestión de la represión de la madre sobre la hija, porque en el tiempo es muy cortito para ir abarcando esas tres. Entonces no sé quién habló primero, Marianela me parece, que decía que después no le parecía que volvía tanto a la cuestión global. Es cierto que habría que escucharlo 2 veces, como dijo Cecilia. Claro, por eso pregunté. Claro. Bueno, si les parece... Cecilia también me pidió que sintetizara. Claro, exacto. Si les parece, podríamos pasar a leer los criterios y tratar de ir poniendo una nota. Yo les había dicho que uno suele empezar mirando las notas que puso el profesor. No sé si acá empiezo con eso, Ceci. Quizás prefiero abrir el juego a que miremos primero los criterios, ¿no? Me parece mejor eso. A ver, voy a compartir, abrí los criterios. Díganme si están viendo bien la pantalla. Los criterios en MyIB para ir viéndolos acá. Pero bueno, los que tienen la guía a mano lo pueden ir mirando. Recordemos primero las preguntas. Realidad no se ve, por ahí no elegiste desktop o... Sí, voy de nuevo. Dice que hagan doble clic y se abrió. ¿Ahora? No. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, bueno. Bueno, el criterio A, que es el primero, tiene que ver, yo subrayé o traté de ver cuáles son las palabras claves, ¿no? La primera tiene que ver con conocer y comprender los fragmentos y las obras. Después, tratar de ver en qué manera se conocen y se comprenden en relación con la cuestión global.
y después cómo estas ideas son respaldadas mediante referencias a los fragmentos o a las obras. ¿Qué les parece? ¿En qué banda les parece a ustedes que está? Para mí está en la banda más alta, tal vez le restaría algún punto por no haber, por haber tomado más de no haberse quedado con lo último que vos dijiste. Si hubiera sido la represión de la madre sobre la hija, hubiera estado más puntualizado. Lo de la cuestión global. ¿Te quedarías adhiero a lo que dice Mónica. Yo también, tomando notas, lo ubico en la banda más alta. Pondría un 9 sobre 10. Adhiero exactamente a la opinión de Mónica. Sí. Y por ahí hacer con una acotación, habiendo acotado un poquito más la cuestión global, hubiese resultado como más clara el análisis que lleva a cabo, ¿no? Uh-huh. Excelente conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras, una interpretación persuasiva de sus implicaciones en relación con la cuestión global. Yo creo que todo lo que ella dice lo va como apuntando a sostener esa cuestión global. Lo que pasa es que ella mencionó lo del lazo entre la madre e hija, la cuestión del deber ser y la cuestión de la represión. Entonces me parece que quizás para este oral, esa es mi opinión, habría que achicarlo, ¿no? Y ahí estaría. Y después... Y para mí está en la banda 7-8, ¿sí? Digamos, porque hay algo, como decís vos, hay como, digamos, si bien se nota que tienen un muy buen manejo del texto y digamos, y del fragmento en particular, tal vez este tema de la cuestión global y ajustarlo un poco más, y a lo mejor, por ejemplo, desarrollarlo, yo creo que se desarrolló más en la segunda, y en la primera quedó como un poquito menos. Me parece que yo le pondría 8. Es personal, ¿no? Estarías más con el 8 que con el 9 o 10. Sí, es bueno el conocimiento, pero no sé si es... ¿Puedo decir algo? Sí. Es decir, a mí también me quedó esa inquietud, porque lo que acaban de decir respecto a la banda de 9 me parece justo, pero si tomamos en cuenta el hecho de no haber concretado de manera muy específica la cuestión global y remitirnos a 2 o 3, en donde el tema del patriarcado se desarrolló con mayor amplitud a mi juicio que lo primero, para mí también estaría en la banda de 8. ¿Alguien más quiere opinar algo? Hay algo acá, a ver, yo vi una cosa, pero quiero que me digan si ustedes la vieron también, con esto de la cuestión de las referencias. Cuando dice en la banda del 9-10, las referencias a los fragmentos y a las obras o a los textos están bien elegidas y respaldan eficazmente las ideas del alumno. A mí me pareció que las del segundo fragmento, la de la Reina Perfecta, estuvo perfecto. En el primer fragmento ella alude, pero no cita específicamente o no menciona de manera precisa determinadas líneas del fragmento, o no las escuché y me las perdí. Sí, lo hace cuando habla con el así como, zorra. Zorra, el así como, sí. Está bien, y después al final. Sí, lo hace. Incluso aporta referencias para ilustrar la estructura que ella analizó en el fragmento. Sí, cuando separa las numerosas intervenciones de la madre y las pocas de la chica. Sí. Bueno, entonces estaríamos acá entre si fuera la banda del 7-8, Silvina estaría en el 8, no en el 7 sin duda, ¿no? Y en la última banda, en todo caso, estaría en el 9, quizás por esto de que mencionó como 3 aspectos de la cuestión global, pero sería mejor reducirlo a uno solo, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, es un buen ejercicio para tener en cuenta con nuestros alumnos. Sí, yo creo que sí. La puntualización. Sí. Siempre a mí en los años de profesora y cuando hacíamos moderación, el mensaje que recibíamos es cuando uno está entre 2 notas y no puede terminar a la más alta. Uno puede ir a la más alta. Quizás en el primer criterio, y si después eso le sucede algo parecido en el segundo criterio, en todo caso va
a la más baja, y después uno revisa también, ¿no? Entonces quizás estaríamos con el 9, o bueno, los que somos o son un poco más estrictos por ahí se quedarían con el 8. Igual quería hacer un comentario. Si miramos la banda entre el 7 y 8 sí. y el 9 y 10, hay mucha diferencia. Porque dice, hay un buen conocimiento y comprensión, y de un buen pasa a un excelente. Exactamente. En lugar de pasar a muy bueno. O muy bien. Muy bueno. Entonces, ahí genera como una cierta ambigüedad al momento de, porque a mí me parece que es más que un buen conocimiento y comprensión de las obras. Entonces, ese desfasaje que hay entre la banda del 7 y 8, 9 y 10... Te lleva al 9. Sí. A mí me llevaría al 9, sí, totalmente. Sin duda. Y acá esto de que aparece persuasivo... Totalmente. Y después acá... Yo no sé si puedo hablar porque era la profesora. Yo no le puse una nota para mí, pero no fui la que evalué. Pero yo pienso en los alumnos que tenemos usualmente, y en realidad también hay un conocimiento en general de la cuestión global en sí, de las cuestiones culturales, de las cuestiones sociales, contextuales, sí, que no necesariamente lo tienen nuestros alumnos a veces, o lo tienen los alumnos destacados. Y entonces, en ese sentido, yo me iría más para el 9 que para el 8, por ejemplo. No, yo creo que los alumnos no lo tienen si esto fuera un texto desconocido, pero si uno trabajó el texto y la obra en la clase, yo creo que eso sin duda lo tienen. Sí, pero a veces no logran desarrollarlo o sea, los alumnos medio-bajo no logran desarrollarlo con una profundidad de pensamiento crítico que se espera a veces. Sí. Y en ese sentido me iría más al 9. Sin duda. Entonces creo que estaríamos más pensando en lo del 9. Es muy buena la observación que hizo Silvina sobre mirar las diferencias entre los criterios, y esta de pasar del bueno al excelente, y en todo caso lo matizamos no poniendo el 10, sino poniendo el 9. Bueno, si pasamos al segundo criterio, que es el de análisis y evaluación, y acá tiene que ver con los recursos literarios o las decisiones de textuales que tomó el escritor, siempre en relación con la cuestión global. ¿Qué me cuentan? Ana, yo sigo arriba. ¿Podés poner un poquito, se puede ampliar un poquito? Pues, juro que no veo. Sí. Gracias. Quiero ver si puedo sacar esto más chiquito. No. Sí, ahí se ve un poco mejor. Está más grande, sí. Igual puedo poner más grande las bandas más altas, porque sin duda que va a ser acá. Obviamente. Bueno, ¿qué les parece acá? Yo sigo en el 9. Análisis y evaluación de los fragmentos y de las obras son pertinentes y perspicaces. La manera en que las decisiones de los autores se utilizan para presentar la cuestión global se comprende de forma completa y matizada. En la banda anterior, por las dudas si alguien está dudando, dice: el análisis y la evaluación de los fragmentos y de las obras son pertinentes y a veces perspicaces. Me parece que el a veces acá, en este caso, es siempre, ¿no? No creo que haya algún momento en el que no es perspicaz la comprensión que hace. Lo de la metonimia lo dejamos de lado porque, bueno, ella no entiende bien la pregunta de la metonimia, pero ofrece a cambio de eso la metáfora. La manera en que las decisiones de los autores se utilizan se comprende bien. Y acá quizás también la diferencia es muy alta entre esta banda y la siguiente, porque una cosa es comprender bien y otra cosa es comprender de manera completa y además matizada. Así que bueno. Sí, y porque estamos penalizando a lo mejor no haber ajustado bien la cuestión global, ¿no? Sí, que si no sería un 10 sin duda. Yo también me inclino por la banda del 9-10. Sí. Pienso lo mismo. Y yo hasta iría por el 10, qué sé yo, me parece, ¿no? Sí. Yo porque está lo de la cuestión global. Si fuera un alumno mío tendría todo 10. Sí. Igual... Perdona, Alia, yo quería preguntar, ¿dónde se penaliza, quizás en el criterio C, la no referencia a la obra en el caso de Inés Garland? En el criterio C. En los dos criterios, en el A y en el B, eso lo leí después de que hablamos de los orales, ¿cuándo hablamos? El miércoles. Porque, digamos, nos centramos mucho en penalizar este oral por el tema de la falta de especificidad de la cuestión global, pero también, está bien, lo repuso con la pregunta, porque la profesora en la pregunta
y ella leíanse la pregunta y puede reponer, pero esto nos pasó también en un ejercicio el otro día con Analia y con Pedro, por eso lo retomo. Sí. ¿Dónde se penaliza eso? O si es repuesto con la pregunta del profesor, si no se penaliza. Claro, si lo dijo. Si se repone con la pregunta del profesor, no hay que penalizar nada, porque el oral es de los 15 minutos. Perfecto. Y si no lo hace el alumno y no lo repone, lo que dice, creo que las preguntas frecuentes, es en el criterio A y B. Bien. Claro, esos 5 minutos permitiría precisamente eso, ¿no? Ahí está la perspicacia completar. Exacto, del profesor. Exactamente, sí. Bueno, iríamos por el 9 o por el 10. No sé si quieren diferenciar, pero también es cierto lo que me decía Cecilia hoy temprano, ¿no? Que los comentarios, los examinadores ubican en la banda, ¿no? Y después para la nota final hacen el ajuste, pero Exacto. bueno, ubicado en la banda del 9-10 me parece que claramente está ahí sin duda. Podemos pasar al criterio de focalización y organización. Acá tendríamos que pensar en lo que dice sobre si el oral está estructurado, equilibrado, centrado en la tarea y si las ideas están conectadas de manera cohesiva, ¿no? Bueno, a ver, no tengo la pantalla, si proyecto mi pantalla no los veo tanto a ustedes, así que si quieren ir comentando qué les parece. Perdón, perdón, vuelvo a hacer una pregunta. La cuestión de la comparación que introdujo en un momento, que no es pertinente porque no es un oral comparativo, vuelvo a preguntar yo con mis preguntas. ¿Dónde se penaliza? En realidad, a ver, Cecilia, quizás me puedes ayudar. Yo lo que estuve releyendo es que el alumno puede comparar, no es lo que se pide, tampoco se penaliza si es que hacer eso le quitó, si hace alguna comparación, no hay que penalizarlo, salvo que haya hecho, que esa comparación le haya evitado hacer otras cosas que tenía que hacer y no hizo, ¿entienden? Claro. Sí, entiendo que en la conclusión era pertinente y se podía hacer, pero ella además hizo durante el desarrollo alguna comparación, creo que si no recuerdo mal, cuando empieza con el segundo cuento. Pero no está estructurado tampoco, si estamos en el criterio C, no está estructurado el comentario como una cuestión comparativa. No, yo no dije eso, no, para nada. No, pero va en organización, va en el criterio C, lo que está diciendo Mercedes, la pregunta, si va en el criterio C en cuanto a organización, porque si bien no es comparativo y el alumno compara en cierta medida, sí le resta mérito a que puede reforzar, no sé, algún recurso, ¿no? Algo en el criterio B. Me parece que es lo que sí, claramente está preguntando Mercedes. esta cuestión que apuntó Mercedes. Se nota la comparación. Tiene que ver con este criterio, así que eso lo tienen que considerar acá, ¿no? Porque cuando dice se centra en la tarea de manera clara y constante, los fragmentos y las obras o los textos reciben un tratamiento bien equilibrado, habría que ver si esa intromisión, digamos, de la comparación no le quita tiempo al tratamiento más inmanente de uno de los textos. Pero yo pregunto, ella dice al igual que, y continúa analizando el texto en el que está. Yo lo percibí mínimamente, no sé, es lo que nos pasa, que tenemos que reescuchar para buscar eso. Para mí esa comparación no fue central, fue mínima. A mí acá en el criterio C me hace un poco... Sí. Yo quería preguntar algo porque los escucho, pero yo no lo veo como una comparación, sino que lo veo más como un intertexto. Y a mí me parece que tiene riqueza, que refuerza la doble obra, que refuerza la cuestión global. Y yo, mientras la escuchaba, anoté y hice así como si fuese un loophole, como que si sale y vuelve. Porque hace una conexión quizás también. Claro, al igual que con tal y vuelve. Yo propongo, eventualmente, como una reescucha, porque me parece que de ser este loophole sería un buen ejemplo de cómo potenciar eso y que después eventualmente un profesor lo agarre y le da un loophole más grande a obra, que eso sí pasa. Pensaba esto en voz alta. Sí, me gustó mucho Coincido. Tu intervención, sí.
A mí lo que quizás me hace un poquitito de ruido es esto del equilibrio, porque yo estaba mirando mi reloj y me pareció que lo que dedicó al primer fragmento fueron aproximadamente 3 minutos o 4, y un poco más al siguiente. Tendría que reescucharlo también. Entonces quizás para mí por eso yo pensé que no estaría en la última banda, pero hilando demasiado fino también, ¿no? Como... ¿Pero puedo decir algo? No puedo hablar. Sí. Lo de volver al primero fue porque me di cuenta de que me había quedado corto, porque me apuré. Entonces también me parecía importante, me habían quedado un montón de cosas por decir. Entonces me pareció que era un momento pertinente para reponer algo no dicho del primero. Eso también eso es lo que pasó. Y que de hecho lo aclara, y ahora recuerdo, si pensamos en algún, sin irnos al programa anterior, pero creo que también nos permitían eso, ¿no? Que si el alumno podía reponer, me parece que eso también es válido, ¿no? Que si el alumno en algún momento de su oral puede reponer. Claro, y los segunditos que a lo mejor le faltaron los llevó ahí en esa segunda parte. Sí, en el oral que penalizaba, sino lo contrario. En el oral que escuchamos, que Cecilia nos dio como ejemplo del taller anterior, pasaba eso también. Cuando empezaron las preguntas, hubo algo que había quedado pendiente de uno de los fragmentos. Y me parece es como que hacemos válido. nosotros, y de los recursos de estilo, ¿qué nos podrías decir? Porque vimos que no dijo nada. Y es válido. Exacto. Y pero eso es con la intervención del docente. Sí, en la segunda parte. No es lo mismo que ella sola lo reponga, que sobre la marcha ella se vaya dando cuenta de que le quedó corto algo, entonces va y viene. Sí. Digo, no es la misma situación que reponga a partir de la pregunta del docente. Si en esos 5 minutos lo que repone le permite subir la nota, los criterios A y B, para mí hay que subirla. Ahora, si lo que repone en los 5 minutos lo tendría que haber hecho en los primeros 10 y no lo hizo, en todo caso la penalizamos en el criterio C, me parece, ¿no? De organización o de equilibrio. Pero si repuso cuestiones de comprensión, significado, recursos, en los últimos 5 minutos, de todas maneras hay que considerarlo en la nota y me parece que se repone en la nota. Eso sería mi criterio. Bueno. Entonces quedamos en la banda. ¿Qué opinan? Finalmente. Por eso, porque vamos a pasar al criterio D y no definimos en qué banda quedamos. No. Yo me inclinaría por la banda del 7-8. Yo también. Él le pondría con un 8, el número superior de esa banda. Sí. Pensando en esta cuestión del equilibrio de los textos, que me parece que le quedó más cortito el del primer texto y no tanto en el segundo. No sé si hay alguien que le parece que la banda del 7-8 es muy estricta y tendría que ir al 9-10. Quizás podríamos ponerlo con un asterisco, pensando en que tendríamos que reescuchar el oral para definir claramente los tiempos, ¿no? Cuando uno escucha como examinador, va viendo los tiempos en la barrita de progresión y se ve claramente eso. Acá no pudimos mirarlo con tanta... Yo puedo hablar ahí, digo, es que a mí me tocó justamente, hacerlo, sí. ¿no? Hacer esta parte. Y a mí, no encuentro ahorita la nota, pero sí lo puse y estaba equilibrado. De hecho, yo lo puse como que sí me parecía que estaba equilibrado. Yo tengo ese comentario tuyo, porque, Andy. Ahora si querés lo leemos. Podemos pasar al criterio del lenguaje, que es más breve, me parece poner la nota ahí, y miramos los comentarios que puso Andy como profesora. Sí, porque lo último, para acotar en esto, si ella repone en la segunda parte es más extensa, pero hay que sacar una parte que repone la primera, que es a lo mismo que yo iba con el poll anterior. Exacto. Sí. Como lectura total. Bueno, yo sigo insistiendo con lo mismo. Sí. Bueno, entonces estaría ahí en la banda del 7-8, pero muy alto, o en la del 9-10, pendiente una reescucha para definirlo. Bueno, el criterio lenguaje, yo creo que acá no tenemos nada que decir, no sé, yo iría con el 10 absoluto. Totalmente. Yo pienso en mis alumnos, con todos los comentarios que estamos haciendo. Estoy pensando si no sería interesante hacer un roleplay alguna vez tratando de asumir la identidad en el lenguaje, cómo hablarían nuestros alumnos, ¿no? Ese sería un ejercicio creativo interesante. Y desafiante.
Y le ponemos mucho para Ceci, el cual, la cual, lo cual, la cual. Ese ejercicio lo hice en un taller de lengua B, en el que los profesores espontáneamente pusieron a actuar incluso los gestos, la gestualidad, los modismos del alumno. Que te digan el tipo. El tipo le dijo. El cual, la ¿de cual, qué? sí. O sea. Cosa. Nada. Bueno, si les parece, me parece que acá en el lenguaje no tenemos mucho que decir, salvo que obviamente el lenguaje es correcto desde la sintaxis, el registro, pero lo importante que es ser precisos en los términos literarios, como el discurso directo libre. Tecnicismos. Exacto, ahora no los anoté en el momento, pero la ese tipo de ser preciso. La prolepsis. La prolepsis, la metonimia, la metáfora y demás, porque eso es lo que se busca también a la hora, es lo que permite alcanzar la banda superior del uso del lenguaje. Y cuando utiliza conceptos como oralidad y evasión, también después lo repone con cuestiones técnicas del propio texto. Exacto. No, y el final cuando habló del modelo teatral y no me acuerdo cómo le llamó al primero, lujo. Sí, si les parece voy a mostrarles, a ver dónde lo encuentro. A ver si logro... 5 minutos. Viste que te compartí. Ok. Sí. A ver si ahora quiero mostrarles lo que había hecho Andy como examinadora. Está un poco lenta. ¿Lo ven ahora o no? Sí. Perfecto. Ahí está. Lo que preparó Andy con muchísimo detalle fue comentarios por criterio, ¿no? En el criterio A lo ubicó en la banda de puntuación 9-10, que es lo que nosotros hicimos. En el criterio B lo mismo. En el criterio D lo mismo, solo que nosotros dudábamos por esta cuestión del 7-8, pero Andy tuvo la oportunidad de escuchar o pausar y avanzar o medir los tiempos, ¿no? Y por eso es valiosa su intervención al final. Y bueno, en el criterio D también, en la misma banda. Lo que ella hizo fue repetir acá el criterio, como copiar la parte de criterio que puso. Pero lo más interesante, que si les parece podemos leer, me parece que es lo que más sirve es lograr hacer un comentario preciso del oral. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Dale, yo lo leo. Bueno. Cualquiera. Adelante. Sole. Ambos relatos están muy bien relacionados con los asuntos globales elegidos y además representan dos visiones distintas desde un contexto cultural del vínculo madre-hija y la construcción de lo femenino, pero ambas, por supuesto, desde la sociedad patriarcal. Excelente comprensión de los dos textos y análisis muy persuasivo y equilibrado de los mismos. Además, hay un contexto preciso de ambas autoras en torno a sus obras. La alumna aprecia numerosos recursos literarios y sus efectos, sin perder de vista las cuestiones globales elegidas. El desarrollo de las ideas es muy claro. La alumna apoya constantemente sus ideas con referencias bien escogidas y también citas textuales. El uso del lenguaje es claro y preciso. Excelente utilización del vocabulario propio de la interpretación literaria. El registro y el tono son muy apropiados para la tarea y agregan valor a la presentación oral. Ambos textos reciben un tratamiento equilibrado. Yo lo único que me parece excelente el comentario. Te felicito, Andy, por tu trabajo, pero pondría cuestión global en singular, porque si no, se puede entender si esto lo vamos a mostrar a otros, a la comunidad, que se podrían enunciar varias cuestiones globales y no solo una. Exacto, sí. Y algo que yo agregaría pensando en nuestro rol de profesores cuando hacemos la moderación en el colegio, cuando después enviamos a la IB el oral con las notas y con nuestros comentarios. A los examinadores les sirve mucho cuando el profesor pone comentarios, pensando en eso que quizás el examinador podría penalizar, pero yo no quiero que lo penalice. Un poco lo que decía Florencia, o bueno, no me acuerdo quién más hizo un comentario parecido. Si a mí me parece que al principio no le dedicó tanto atención a eso, pero en las preguntas del profesor lo repone, ponerlo como comentario del profesor. Porque el examinador mira esos comentarios y entonces quizás en lugar de penalizar,
o poner, por ejemplo, es cierto que en algún momento hace una mínima comparación, sin embargo esa comparación es, no sé, le otorga al análisis o al oral un valor adicional por tal motivo. Entonces el examinador, en lugar de penalizar la comparación... Buenísimo saber eso. Hace repensar al examinador, exacto, es verdad. Al examinador no le sirven tanto comentarios que repiten los criterios del estilo, solo lo pongo como ejemplo, el uso del lenguaje es claro y preciso, sino poner, por ejemplo, se destacan los términos precisos literarios, por ejemplo, cuando habla de discurso directo o tal cosa. Entonces el examinador eso le ilumina, esos comentarios iluminan al examinador a la hora de confirmar las notas en lugar de subir o bajar, ¿no? Inclusive algunos dicen hablan del esfuerzo del alumno. Muy bien. Bueno. Todos. Perfecto, genial, genial. La verdad que me pareció súper. Yo lo único que quiero mostrar, Magdalena,